Buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a continuar con la clase de la herencia biológica con las características anormales de la especie humana. Pero antes les voy a pedir que nos pongamos en la presencia de Dios, pidámosle que nos perdone todas nuestras faltas, que limpie nuestro espíritu, que nos haga mejores personas, obedientes y que seamos cada vez más perfectos en su presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, vamos a continuar con nuestra explicación de las características anormales en la especie humana. Pues no existe casi ninguna raza humana pura desde el punto de vista de los caracteres genéticos, como lo habíamos visto en las clases que teníamos en el colegio. Existen numerosos caracteres anormales o patológicos en el hombre, cuya transmisión hereditaria se ha comprobado, y algunos de estos caracteres son dominantes y otros son recesivos. También debemos hacer notar que en todos los casos estudiados de unos y otros, o sea, dominantes y recesivos, obedecen en general a los principios mendelianos. En estos casos, en el proceso de la transmisión hereditaria, el carácter, enfermedad o anormalidad de uno de los progenitores domina sobre el carácter normal o salud del otro. De acuerdo con las leyes mendelianas, si uno de los padres enfermo homocigoto, acuérdate que homocigoto significa que el par de genes son iguales. Los hijos heredarán el carácter anormal o enfermedad. ¿Por qué? Porque se manifiesta, ¿no? O sea, van a presentar la enfermedad, con preferencia al carácter normal o salud, que en este caso viene siendo recesivo, porque no se va a manifestar. Entonces resultarán pues todos enfermos con un factor de salud recesivo. De modo que al unirse un individuo con otro que sea portador de los mismos factores, seguirán transmitiendo su enfermedad con carácter dominante a la nueva generación en la misma forma y en la misma proporción que hemos indicado. Hijos sanos e hijos enfermos, dominando estos últimos, es decir, los enfermos, en una proporción de 3:1. Eso es lo que nos muestra la segunda ley de Mendel. Pues algunas de las enfermedades te voy a mencionar, como la adactilia sin dedos, la monodactilia un solo dedo, la hipodactilia un número de dedos inferior al normal, al contrario de la polidactilia, que son los dedos supernumerarios, la atricosis, falta de pelo, el labio leporino, la diabetes insípida, la ceguera nocturna, es decir, que no ven en la penumbra, la propensión al asma, los dientes supernumerarios, la falta parcial de dientes, la propensión a la urticaria, son algunas enfermedades que se heredan, ¿no? Cuando estamos hablando de las enfermedades y anormalidades hereditarias de carácter recesivo, pues estamos hablando que esta enfermedad o anormalidad de uno de los progenitores es oculta. Es decir, que aparentemente la persona es sana, pero tiene el carácter oculto de la enfermedad y que seguirán transmitiendo a sus descendientes en mayor o menor número. La enfermedad o anormalidad solo se pondrá de manifiesto cuando uno de estos individuos que llevan el carácter recesivo latente, porque está oculto, por eso es latente, porque está oculto, no se manifiesta, sea una con otra de la misma o extraña familia que sea portador o portadora del mismo carácter. Esto quiere decir que ambos progenitores han de tener oculta la enfermedad. Este es el peligro que presenta la unión entre consanguíneos, es decir, entre parientes, pues puede suceder que ambos portadores del carácter patológico recesivo, procreando en consecuencia hijos enfermos que muchas veces presentan la enfermedad con caracteres más graves que en sus antecesores, debido a la herencia acumulada y progresiva.
Entre las anomalías que se transmiten como carácter recesivo, te puedo mencionar el enanismo, la imbecilidad, la idiotez y debilidad mental, ciertas formas de sordomudez, demencia precoz, dientes salientes, microcefalia, parálisis infantil, entre otras. Por otro lado, quiero mostrarte una ciencia, la eugenesia, que tiene por objeto la aplicación de las leyes biológicas, estamos hablando de las leyes de Mendel y otras leyes más que ya hemos visto, sobre la herencia al perfeccionamiento de la especie humana. ¿Para qué? Para regular la unión matrimonial de los individuos y evitar en lo posible el nacimiento de seres enfermos, degenerados, débiles y anormales, y poder asegurar de esta manera la procreación de hijos sanos, físicamente bien dotados. Acá yo te estoy mostrando un esquema que explica todo lo que te he mencionado anteriormente. Aquí tenemos dos ejemplos. El ejemplo de un padre portador y el ejemplo de dos padres portadores. Cuando el padre es portador no se manifiesta la enfermedad, es de color azul y el gen de color verde es el gen sano. La mamá es sana, por lo tanto no es portadora. Como podemos ver, los dos hijos han de portar la enfermedad. ¿Por qué? Porque han heredado el gen enfermo del papá y el gen sano de la mamá. En este otro caso, de estos otros dos hijos, pues tú estás viendo que son sanos, no son portadores. ¿Por qué? Porque han heredado el gen sano del papá y el gen sano de la mamá. ¿Ya? En este otro ejemplo, ambos padres son portadores, es decir, que tienen el gen de la enfermedad oculto. El primer hijo ha de manifestar la enfermedad. ¿Por qué? Porque ha heredado el gen enfermo del papá y el gen enfermo de la mamá. El segundo hijo es portador, al igual que el tercero. ¿Por qué? Porque han heredado un gen sano y un gen enfermo. En este caso de este individuo, el gen sano del padre y el gen enfermo de la madre. Y en este otro caso, el gen enfermo del padre y el gen sano de la madre. Y este cuarto individuo pues nació sano porque ha heredado el gen sano del padre y el gen sano de la madre. A continuación te muestro una serie de enfermedades que se heredan como dominantes o como recesivas, que las vas a ir viendo también en el texto que te voy a presentar. Ahora te muestro este gráfico para que veamos algunas dificultades, ¿ya? Acá el papá es portador y la mamá es portador. Estamos hablando de un patrón de herencia autosómico, ¿ya? Donde este niño ha de ser sano, no ha de presentar la enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene el gen sano de la mamá y el gen sano del papá. En este caso, este niño, al igual que este, son portadores de la enfermedad, porque han heredado un gen sano del papá y un gen enfermo de la mamá. Un gen sano de la mamá y un gen enfermo del papá. Y en este otro caso, tienes un niño sano, un niño enfermo, tiene la enfermedad, porque ha heredado el gen enfermo del padre y el gen enfermo de la madre. En algunas ocasiones, como podemos ver en esta otra diapositiva, las enfermedades no se heredan, sino se hereda la predisposición, como es el caso de la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer al colon, etc. ¿Por qué se dice la predisposición? Pues no te olvides que nacemos en una cuna donde adquirimos los hábitos alimentarios. Si el papá, como dice este niño, su papá y él tienen diabetes tipo 1,
pues a lo mejor tenían la misma, el papá le heredó la predisposición alimentaria, ¿no? Al igual que en estas gemelas, mira, las dos no tienen esa predisposición, solamente una. Y finalmente, acá te estoy mostrando unas fotografías de las anomalías genéticas dominantes y recesivas. Aquí te estoy mostrando la polidactilia, donde hay dedos supernumerarios, la braquidactilia, donde uno de los dedos es más grande que el resto, ¿no? Aquí te estoy mostrando una enfermedad que se denomina la sindactilia, donde carecen de algunos dedos o están dispuestos de diferente forma. La ataxia espinal, donde es el trastorno mental por la generación de las vías nerviosas sensitivas. La manera de caminar es diferente. ¿Por qué? Porque la sensibilidad se va perdiendo en esta dificultad que se presenta, ¿no? Y acá tenemos la corea de Parkinson, donde es la degeneración progresiva del sistema nervioso y se producen movimientos convulsivos involuntarios en las extremidades y en la cabeza, ¿sí? Y acá te muestro la tarea que tienes que hacer. Sexto B, ecofinancieras. Una vez que has observado este video explicativo, los videos de complemento, el texto que te voy a añadir, pues tienes que hacer una relación genotípica con las leyes de la herencia, aplicando los gráficos de las leyes de Mendel, ¿ya? Eso quiere decir que tú vas a representar gráficamente a los genes, te vas a inventar, por decirte, letras, ya, para la enfermedad que tú elijas, ya, y entonces vas a hacer una relación con las leyes de Mendel. ¿Qué enfermedades se heredan como recesivas? ¿Qué enfermedades como dominantes? Entonces tú haces el ejercicio basado en las leyes de Mendel para obtener los resultados o las probabilidades de manifestarse la enfermedad que tú elijas. Te agradezco mucho por tu atención, que hagas buena la tarea, excelente, y te cuidas.